La humillaron por su ropa vieja en la subasta. Dijeron que la casa no vendía recuerdos rotos, que aquello era espectáculo y no historia. La sala, vestida de terciopelo y luces perfectas, se llenó de un murmullo que olía a perfume caro y billetes. El martillo del subastador golpeaba el aire con el ruido seco de quien dicta destino. Y, en el centro de aquel silencio calculado, una pintura parecía respirar bajo el barniz. Capturaba la luz como si la hubiera tejido en capas con un color que nadie de la sala supo nombrar, pero todos sintieron. Era la manera en que la memoria se queda pegada a los ojos. Esperanza llegó al lugar con un niño de 7 años agarrado a su falda. Su vestido remendado en el dobladillo numeraba inviernos y cosidos. Sus manos conservaban la forma de quien ha sujetado pinceles y platos por igual. Mateo, el niño, tenía el pelo despeinado y unos zapatos que hablaban de parques en lugar de alfombras. Miró la sala con una mezcla de asombro y antigua costumbre. Para él, los cuadros no eran objetos de lujo, sino habitaciones vacías en las que vivía su abuelo Aurelio. La carcajada vino primero. Fue seca, cortante, perfecta como el golpe del martillo que no quería compartir prestigio. Rodrigo Montemayor, en la primera fila, dejó escapar la burla con la ligereza de quien está acostumbrado a marcar el mundo con el borde de su cuchillo. «Esto no es para ustedes», dijo en voz alta, o mejor dicho, lo dijo para Esperanza y para el niño. Sus palabras no buscaban argumento, buscaban humillación. Unos cuantos rostros siguieron la línea, sonrisas de cortesía que luego se transformaron en cuchilladas sociales. Marlene, del equipo de la subasta, clavó la mirada como quien marca distancia. Valentín, el gerente, evitó miradas que prometían problemas. Mateo no supo qué hacer con el ruido. Las palabras le rebotaron en la garganta, pero había dentro de su pecho un punto caliente que se prendía cada vez que alguien intentaba borrar a su familia de la historia. «Mi abuelo pintó eso», dijo, despacio, como si dijera el nombre de una persona conocida en un funeral. La frase cayó y la risa se volvió un silencio indeterminado. No porque la sala creyera inmediatamente, sino porque un niño que clama el nombre de un desaparecido interrumpe la mercancía que todos querían comprar. El subastador, que ya había aprendido a mantener la ceremonia, levantó el martillo por encima del podio y miró a Esperanza como quien mira a la persona que ha abierto la puerta de un cuarto secreto. «Señora, este lote saldrá al mejor postor», dijo con la voz replanteada para conservar la distancia entre quienes poseen dinero y quienes recuerdan nombres. Esperanza sostuvo el cuaderno que siempre llevaba en la bandolera. Un cuaderno arrugado y amarillento, donde los dedos de Aurelio habían trazado notas, dibujos y aquellas palabras que a veces parecían mapas. Era la única prueba que tenían para aquello que no podía medirse en moneda: autoría, tiempo y verdad. Mateo dio un paso al frente. El ruido caminó de nuevo. Cuchicheos, teléfonos apuntando, la sombra del espectáculo. «Mi abuelo firmaba así», dijo señalando una esquina de la pintura donde, en un gesto apenas visible bajo la capa de barniz, «There was a mark. A small engraving, almost a scavenger's signature». No se trataba de la firma elegante que cuelga de los catálogos. Era una estrella de 8 puntas, tallada como si se protegiera del tiempo. El secreto de Aurelio, para diferenciar su obra más íntima de la producción comercial que le encargaron en sus años difíciles. Una mujer en la sala, con guantes de satén y sonrisa medida, bajó la vista hacia donde Mateo señalaba. Luego alzó una ceja, no por la inocencia del niño, sino porque conocía la historia de signos y firmas. Los murmullos se volvieron densos. Valentín carraspeó con una autoridad que no sentía. Esa insignia, la estrella pequeña, escondida en el borde, era algo que solo unos pocos recuerdan. Domingo Herrera, sentado 2 filas atrás, enrojeció ligeramente. Conocía la historia de Aurelio con cada uno de sus nombres y silencios. Había sido amigo del artista mucho antes de que el dinero y la envidia separaran las mesas. La abuela se removió en su vestido de costuras. Sacó del cuaderno una fotografía semicircular. Aurelio joven, el pincel todavía en la mano, con esa misma obra detrás, y en la esquina de la vieja postal, la misma estrella, estampada en tinta negra, como firma de un acto de amor que pretendía pasar de padre a hijo.
de maestro a pueblo. No era un certificado oficial, era una prueba. No era un papel de galería, pero sus manchas y sus arrugas hablaban de autenticidad más que muchos títulos brillantes. En la sala, Fermín Gallardo, el abogado que a menudo representaba intereses más que causas, inclinó la cabeza con frialdad. La posibilidad de que una pieza catalogada como anónima fuera en realidad de Aurelio reorganizaba balances. Rodrigo mostró su desagrado. Documentos falsos, dijo al oído de quien quisiera oírle, sin abrir el libro de pruebas que Esperanza ofrecía. Quieren convertir un error de catalogación en una leyenda. No lo permitiremos. Entre el público, Graciela, la mujer de Rodrigo, apretó los labios con la exactitud de quien mastica culpabilidad y la guarda en silencio. Sus ojos recorrieron el cuadro y luego a la anciana y al niño. Algo cambió en su respiración. La burla dejó de ser espectáculo y se hizo lenguaje personal. Alguien que vive dentro de una casa grande, con cuadros en pasillos que repiten la misma mirada, sabe reconocer cuando la belleza no pertenece al lujo de la sala, sino a la costura de una familia. Graciela se movió como quien toma una decisión con un ruido apenas perceptible. No era heroísmo, era una urgencia que sabía a lo que había sido y a lo que todavía podría ser. El subastador abrió la puja. Las manos se alzaron. La pintura empezó a ganar números. El sonido del martillo encontró su compás contra el pecho de todos. Rodrigo, con su sonrisa pulida, elevó el tono y marcó la pauta. Cada incremento era una afirmación. La obra iba a engordar la colección de Montemayor, a pulirse con otras piezas que compran el silencio. La humillación, que había comenzado como un comentario de platea, tomaba cuerpo en el precio. Entonces, sin anunciarlo, Graciela levantó la mano con decisión. Su voz, cuando dijo el número, fue un pasaje de aire en la sala. Nadie esperaba que ella se opusiera a su esposo en público. La cifra trepó con la firmeza de quien no ignora el pasado. El murmullo se hizo interrogante. Rodrigo la miró como se mira a una pequeña traición. En su cara había la sorpresa de quien no tolera que lo dejen fuera de la cuadrícula que él marca. Esperanza miró a Graciela sin sorpresa. No necesitó entender los cálculos o quién pagaría. Quiso creer que la mano que subía precios podía también bajar palabras. Mateo no comprendía la contabilidad, comprendía el movimiento. Alguien estaba luchando por la pintura como quien pelea por un ser querido. A medida que la puja subía, la sala se transformó. El desprecio inicial se volvía la posibilidad de un pequeño triunfo moral. Cuando el martillo cerró el lote, se oyó un golpe que no fue solo del subastador. Fue el choque de voluntades. La obra se vendió por una cifra que dejó notas en la garganta de muchos. Graciela pagó. Los rostros se inclinaron en distintas direcciones. Apoyo, sorpresa, desdén. Rodrigo, enrojecido, se retiró con la elegancia de quien convierte la rabia en agenda. Fermín ya murmuraba algo en el oído de Montemayor. Verificar, impugnar, demostrar fraude. Marlene tomó notas con la profesionalidad de quien ha aprendido a sostener el orden aunque le duela. En el automóvil que esperaba afuera, Graciela sostuvo el bolso con las manos temblorosas. No había anunciado nada a nadie. No necesitaba gritarlo. Había pagado el precio más alto en la sala porque prefería que la obra existiera en manos de alguien que la reconociera como memoria y no como mercadería. La pintura quedó bajo su custodia, pero no en su casa de cuadros perfectos. Cuando Esperanza y Mateo la vieron al fin, en un paso oscuro de la salida, sus ojos se encontraron con algo que parecía un retorno imposible. La tela olía a trementina y polvo, a taller y sol, y por primera vez desde que Aurelio dejó de firmar su nombre con tranquilidad, la estrella de 8 puntas brilló sin pedir permiso. Si esta historia te intriga y quieres saber cómo una subasta puede volverse teatro de justicia, quédate hasta el final. Si te conmueve la idea de que el arte pertenezca a quien lo reconoce y lo recuerda, dale like y guarda este video para seguir la verdad que hay detrás de la compra. De regreso en el departamento de Esperanza, que tenía paredes con marcos vacíos y una luz que ya no le importaba esconder, se desplegó lo que la ciudad llaman una conversación a puertas cerradas. Domingo trajo café en vasos de cartón,
como si quisiera imitar la calidez de los talleres. Valentín, después de la subasta, había ido directo a Esperanza. No es que tuviera una conciencia limpia de fábrica, sino que el peso del gesto de Mateo le había tocado una fibra que se despierta en hombres que han servido a patrones y han visto el filo de la codicia muy cerca. Marlene dejó el cuaderno sobre la mesa. Sus manos todavía temblaban por el eco del protocolo, pero también por la verdad que le reclamaba la memoria. La pintura se cubrió con una manta para proteger la tela de la ventana. Esperanza abrió el cuaderno y lo dejó encima de la mesa. Sus páginas estaban llenas de notas, garabatos, un dibujo del taller y anécdotas. Entre las entradas encontraron al menos 3 pruebas que, para cualquiera con ojos, ataban la obra a Aurelio. La firma tácita, la estrella de 8 puntas, dibujada en una nota de 1976 junto a una fecha. Una fotografía donde Aurelio posa junto a la obra en una pared de yeso agrietado, y una lista de envíos en la que aparecía la dirección de un almacén que contaba con el número 14, un lugar que la ciudad conocía como bodega privada de colecciones. Pequeñas piezas de un rompecabezas que exigían una lectura paciente. Dentro del cuaderno también había un papel doblado que nadie al principio quiso abrir. Mateo, con la impaciencia de los niños, lo desplegó y encontró una nota escrita con la letra curva de alguien que hace años aprendió a ocultarse en las sombras. No confíes en los que comen en nuestra mesa. Era una anotación que Aurelio había trazado quizá en un momento de rabia. La frase, sin nombre, parecía apuntar a una traición íntima. Nadie en la habitación pronunció Renata, pero el silencio llenó el lugar con la posibilidad de que alguien cercano hubiera sacado piezas del hogar del artista. Valentín, mientras miraba las páginas, llamó la atención hacia una sección donde aparecía un sello apenas visible. El logotipo de un despacho pequeño, el sello de Fermín Gallardo. Era un nombre que se repetía en papeles notariales y ventas rápidas. No era prueba definitiva, pero era una pista que llevaba desde las paredes humildes de un taller hasta oficinas con ventanas ahumadas. Marlene dejó escapar que, en la subasta, había visto facturas con sellos parecidos. No lo vi todo, dijo. Solo lo suficiente para saber que no todo era transparente. Su arrepentimiento empezaba a tomar forma de colaboración. Domingo, que conocía la ciudad con la nostalgia de quien ha perdido lo que más amó, habló de silencios antiguos. Recordó un envío que Aurelio había hecho en la primavera de 1999, un lote pequeño que jamás volvió. Dijo nombres que a Esperanza le dolían, talleres cerrados, llamadas incómodas, una cuenta que apareció y desapareció. Entre los fragmentos se moldeaba la sospecha de una red. Obras sustraídas, documentación alterada y ventas que habían terminado en casas con muros altos y jardines con estatuas. La idea de que Rodrigo pudiera estar implicado no sonaba tan insensata si se consideraba que la ambición no siempre usa franjas éticas para vestirse. Mateo miraba callado, atento a los rostros de los adultos. No entendía las aritméticas del poder, pero comprendía las rutas de la traición como se comprenden las líneas de un mapa. Puntos que conectan el taller del abuelo con lugares donde nunca fue invitado. Cuando Esperanza contó que, por las noches, Aurelio anotaba números y direcciones en el margen de las pinturas, Mateo pensó en esas direcciones como semillas enterradas. Había que sacarlas a la luz. Esa noche, la ciudad parecía más grande y más peligrosa. Por primera vez en años, la casa de Esperanza se llenó de voces que juraban, con distintas intensidades, reparar lo que alguien había roto. Graciela apareció al siguiente día. No lo hizo en su casa, sino en la puerta del metro, con pasos que venían cansados de la disonancia de su matrimonio. No había filas de sirvientes ni coches brillantes. Había un recogimiento que no se permite ante la cámara. Trajo consigo una carta fechada con la dirección del almacén número 14. Un recibo viejo que había encontrado entre los papeles de la contabilidad del esposo, una nota que no parecía rastreada completamente. La carta era una apertura de puerta. Había una dirección concreta, una mención a un envío que incluía lote Aurelio y la referencia de una bodega en un polígono industrial a las afueras.
También contenía un número telefónico que se cortaba justo antes del prefijo. Pequeños puntos que formaban el trazo de una pista. Graciela explicó que no había venido a juzgar a nadie. Vino a ofrecer pruebas. No era una absolución de sus silencios pasados, sino una apuesta temblorosa por la verdad. Mientras tanteaban las pistas, alguien llamó a la puerta con pasos que no pretendían esperar invitación. Era Marlene, con sus ojos rojizos por la vigilancia de la noche. Había hecho una lista de nombres, y en el final de esa lista, un apellido que nadie esperaba. Leandro. El nombre se repitió con la misma cadencia que si fuera un golpe de timón. Era el hombre que, según su trabajo, había facilitado logística para envíos recientes sin preguntar demasiado de qué se trataba. En la lista también aparecía el nombre de Renata, acaso la madre de Mateo, cuyo rastro había sido un agujero para la familia. Nadie había pensado en ella como cómplice hasta que los datos empezaron a juntar las fichas. La habitación se volvió más pequeña, más íntima, como si la verdad tuviera pulso y exigiera respiración. ¿Podía la madre de Mateo estar viva y ser parte de una red? Podía haber cortado con la familia, haberse vendido y luego desaparecer. Las preguntas ardían. Poco a poco se fueron revelando patrones, transferencias a cuentas offshore, facturas firmadas por firmas inexistentes, nombres de intermediarios que aparecían y desaparecían como sombras de una película antigua. Domingo habló de la posibilidad de que la obra que habían recuperado no fuera la única y que la bodega 14 escondiera más de lo que decía su número. Si allí hay una, hay otras, dijo con la certeza de quien entendió que los buitres no suelen actuar en soledad. Valentín y Marlene se miraron. Ellos conocían las rutas, sabían quién tenía llaves y quién podía abrir puertas. Habían trabajado para los que compran silencio. Ahora trabajaban para los que piden memoria. El plan no nació perfecto, nació improvisando. Comprobar la dirección, hacerse pasar por compradores, localizar el contacto del almacén y registrar quién entra y sale. Había que ser cautelosos. Fermín Gallardo probablemente movería piezas legales para blindar intereses. Rodrigo no se quedaría sin reaccionar, y Leandro, si estaba involucrado, no dejaría que nadie le tocara la mercancía sin pelear. Pero el primer paso estaba hecho. La obra más cara ya no colgaba de la pared de Rodrigo, ni desaparecía en su caja fuerte. Estaba cubierta con una manta en la cocina de Esperanza y respiraba la humedad de la verdad. Esa noche, mientras Mateo dormía sobre una colcha prestada, Esperanza leyó en voz baja páginas del cuaderno. Pequeñas entradas, nombres, una lista de llamadas que Aurelio había anotado con una letra cansada. En la esquina, un renglón repetía una dirección. Taller Sol 8, Galpón 14. Había también una anotación con la palabra Renata, tachada y reemplazada por ahora. El gesto de tachar dejaba un rastro, alguien que quiso borrar la palabra, pero no pudo. Para Esperanza, eso fue suficiente. No necesitó certezas, necesitó un hilo que tirar. Al amanecer, mientras la ciudad desperezaba sus anuncios y labores, Valentín recibió un mensaje anónimo. Un número que sugería vigilancia en la bodega 14 para la noche siguiente. No era una llamada amenazante, sino más bien una invitación tediosa. Si quieren ver lo que hay, vengan esta noche, 21C0. Bodega 14. Nadie sabía si era una trampa, pero la vida rara vez regala pruebas sin riesgo. Antes de partir, Graciela se acercó a Esperanza y le tocó la mano con la timidez de quien pide perdón sin palabras. «No vine a arreglar todo», susurró. «Vine porque vi algo que no me dejaba dormir. La pintura tenía su luz y yo la conocía desde chica. Quiero ayudar a que se haga justicia, aunque sé que no basta con pagar». Esperanza volvió la mirada con la firmeza de quien ha asumido el peso de los años. «No se trata de pagar, Graciela. Se trata de que sepan que no pueden comprar la memoria y decir que la poseen». Había en su voz la ternura y la dureza de los que han aprendido a defender lo que no se puede embolsar. La noche llegó como una sábana negra sobre la ciudad. El polígono donde estaba la bodega 14 olía a aceite y a metal frío. La puerta de acceso tenía un timbre
que sonaba más a aviso que a bienvenida. Nadie en los alrededores debería preocuparse por un movimiento a esa hora. Marlene y Valentín entraron con papeles que parecían compradores recientes. Domingo observaba desde la esquina, vigilante, y Graciela esperaba en el coche con el motor en marcha. A pocos pasos, una furgoneta con placas desconocidas estaba estacionada. Era demasiado común para ser una casualidad. Mateo no debería haber estado allí. Su lugar era la cocina, con la manta sobre la pintura. Pero estaba. Desde la ventana del auto, Esperanza lo miró como quien mira a una semilla en el viento y dice su nombre. Mateo, valiente no por ausencia de miedo, sino por responsabilidad precoz, había insistido en acompañarlos. «Si es mi abuelo, tengo que estar», había dicho, y nadie se atrevió a discutir la razón por la que un niño debería cargarse con la gravedad de un linaje. A veces, la valentía aparece en quien no conoce la palabra peligro. La bodega olía a relojes viejos, tinta seca, cajas de cartón y telas que habían contenido memorias. Dentro, entre muebles que parecían haber dejado de esperar visitas, encontraron una pared con nombres, etiquetas, listas y un número que se repetía. Allí, colgado de una viga, un cuadro más, otro trabajo de Aurelio, pero sin marco, envuelto en una sábana. La respiración de los presentes se hizo más estrecha. La suavidad del trazo, la forma en que la luz se rompía en la pintura, todo lo hizo decir lo mismo sin hablarlo. No tuvieron tiempo de inspeccionar. En la penumbra una figura se movió. Una voz grave preguntó quiénes eran. Marlene, que había pensado en las preguntas 1000 veces, respondió con el nombre y la profesión: compradores interesados. La voz no creyó. Una sombra más salió de atrás de unas cajas. Leandro, con la expresión de quien ha aprendido a contar el dinero y a no hacer preguntas morales, apareció con una linterna. Tenía en la mano una fotografía arrugada que mostraba a Renata en un mercado años atrás sirviendo café. La vista duró un segundo como una bofetada. Hubo un intercambio tenso, palabras que sonaron como ofertas y deuda. Leandro proponía silencio a cambio de silencio, ofrecía un trato que olía a miedo y a cuentas que no cuadraban. Valentín, con una mezcla de culpa y decisión, sacó su teléfono. Antes de que pudiera marcar otro sonido, sirenas muy lejos al principio, luego más cerca. Alguien dentro de la red había avisado. El cuerpo de Leandro se tensó. Marlene apretó la cámara que llevaba oculta en el bolsillo. Las manos de Domingo ya buscaban una salida segura para transportar las piezas que no podían dejar en manos de mercaderes. La llegada de la policía fue más un golpe de suerte que de estrategia. El precario aviso de un empleado arrepentido que tenía miedo de lo que podía ocurrir con la bodega llena. Un coche de la patrulla apareció como una respuesta tardía a una ciudad que no siempre atiende a las llamadas de los que menos tienen. La voz del altavoz anunció presencia oficial. La figura de Leandro buscó la oscuridad como refugio. Los presentes contuvieron la respiración con el ruido de alguien que apaga velas. Antes de que las esposas se ajustaran o las manos se levantaran, una voz en la distancia rompió la tensa calma con autoridad y un nombre: Inspector Paredes. La figura que entró con paso seguro y la mirada de quien ha visto demasiadas costas de la ciudad no fue invitada, pero no lo necesitó. Detective Ignacio Paredes, con los papeles ya medio preparados en la mano, miró la escena como quien lee el comienzo de un libro que promete no terminar con encuentros casuales. Esa noche, la bodega cerró sus puertas con más pruebas de las que había abierto. No solo cuadros, sino facturas, sellos y la pista de una red que ya no podía ocultarse entre las cajas. Entre los papeles, encontraron una lista con números que llevaban a cuentas, y en uno de los sobres, un recibo firmado con el nombre de Fermín Gallardo. La mención del abogado era más que una firma, era la estampa de que la legalidad, a veces, se convierte en herramienta para ocultar lo que no debería ser ocultado. En el coche que los llevaba de regreso, el grupo fue un terremoto de emociones. Alivio por lo encontrado, preocupación por lo que faltara, y el peso de saber que la ciudad miraría sus pasos. Mateo se quedó dormido con el rostro manchado de polvo. Esperanza observó la pintura envuelta.
En su pecho había una mezcla de triunfo y de miedo. Habían recuperado piezas, habían abierto una herida que ahora exigiría cirugías públicas. Antes de cerrar el capítulo de esa madrugada, una figura se acercó al coche. Era una mujer que parecía no destacar entre la oscuridad. El gesto de su boca estaba apretado y tenía las manos húmedas de quien corre y no logra secarse. Era Renata. No estaba en la bodega. No era la que había entregado piezas, pero alguien la había visto en la calle cercana, observando el movimiento, con un bolso que marcaba su paso, como quien vigila a distancia por culpa o por interés. Nadie habló. La distancia fue un idioma que guardó el instante. Al día siguiente, los periódicos no hablaron todavía de red organizada. La ciudad necesita tiempo para convertir la sospecha en titular. Pero en los pequeños círculos donde las cosas se reparan, la noticia se movió con celeridad. La obra que había salido al martillo seguía en manos distintas, y los hilos comenzaban a tensarse para desnudarlos frente a la ley. Fermín Gallardo ya había recibido llamadas amenazantes desde despachos que sabían que la tarde anterior se había juzgado lo intangible. Rodrigo estaba furioso. La idea de que su colección sufriera un escarmiento público le resultaba insoportable. En medio de todo, Mateo tenía la obra más cara en su memoria. No por el precio en números, sino porque su triunfo significaba otra cosa, que la historia de su abuelo no había sido vendida por un puñado de hombres de traje. La pintura estaba ahora envuelta en la fragilidad del cuidado. Los dientes del poder habían mordido y un niño con zapatos rotos había aprendido a sostener lo que muchos piensan que no les pertenece. Todavía quedaban preguntas sin responder. ¿Cómo llegó la obra al catálogo de la subasta sin que constara el nombre de Aurelio? ¿Qué papel jugó Fermín en los envíos? ¿Por qué Leandro guardaba fotografías de Renata? ¿Renata había traicionado a la familia o la había protegido por miedo? Y, muy cerca de la pregunta que ardía en la garganta de Esperanza, había más piezas, ¿y dónde estaban guardadas? La respuesta, aparte de esas preguntas, dormía en cajas, en pasaportes de colecciones privadas, en transferencias que esperan ser desacreditadas por un inspector con paciencia. Pero también estaba en la decisión de un puñado de personas que, de forma torpe y valiente, habían decidido que la memoria no se deja empaquetar ni vender sin pedir cuentas. Mientras la ciudad amanecía y el sol iba barriendo la noche de sus sombras, alguien arrancó una página del cuaderno de Aurelio que nadie había leído por completo. En letras pequeñas el artista había escrito, una dirección y una hora. Taller Sol 8, Buscar 14, Noche de Luna. La caligrafía temblaba como quien apunta una ruta hacia lo que teme. La frase repetida ahora parecía un mapa clavado en el pecho de Esperanza. No era una confesión clara, pero sí una indicación. Aurelio había dejado pistas, acostumbrado a proteger su trabajo con señales que solo él y los suyos entenderían. Los días que siguieron parecieron correr con la gravedad de una investigación. Detective Ignacio Paredes apareció en la puerta de la casa como si traiga consigo la probabilidad de ordenar el desorden. Su voz fue clara y breve. No prometió prisiones inmediatas ni heroísmos televisivos. Habló de diligencias, de revisión de documentación, de solicitar registros y de la necesidad de custodia de la obra por parte de las autoridades hasta que se resolviera la disputa de autoría. Lo dijo con la prudencia de quien sabe que la ley camina lenta, pero suele marchar con pasos decididos cuando hay pruebas. Las pruebas, sin embargo, no iban a aparecer por arte de magia. Había que buscarlas, rastrearlas como quien recoge migas de pan en un sendero. Valentín y Marlene comenzaron a trabajar con la frialdad técnica de quienes conocen procedimientos: recabar facturas, fotografiar sobres, anotar números de series. Domingo, con su memoria de amigo fiel, revisó nombres y apodos que había escuchado en bares y talleres. Graciela, por su parte, abrió cajones en su casa que nadie imaginaba revisar. Encontró recibos, una pequeña libreta con apuntes contables que no concordaban con las declaraciones oficiales y una lista de compras
donde aparecían materiales de enmarcado comprados en horarios extraños. Mientras tanto, en las oficinas de Rodrigo las cosas crujían. Él se movía con la irritación de quien ve su nombre manchado por una sospecha que amenaza su estatus. Fermín Gallardo, desde su despacho, envió cartas con lenguaje preciso y amanerado pidiendo respeto a la propiedad privada y advirtiendo sobre acciones legales contra difamación. Era lo que hacía un abogado que protegía clientes, poner palabras entre la sospecha y la prensa. Pero las palabras, en este caso, chocaron contra fotografías y documentos que empezaban a circular entre quienes no aceptaban vivir en silencio. Una de esas piezas llegó de forma casi casual. En el fondo de una caja de trabajos rechazados que Domingo había rescatado del taller donde Aurelio solía dejar encargos, apareció un rollo de película fotográfica. Estaba envuelto en papel cebolla y manchado de trementina. Dentro, imágenes de baja resolución mostraban cronologías, cuadros en paredes sin marco, etiquetas con fechas, recibos de embarque con destinos imprecisos. En algunas fotos, la estrella de 8 puntas aparecía dibujada en el margen. En otras, se veía la firma de un despacho cuya referencia coincidía con la de Gallardo. Aquella nostalgia de plata y negro era testimonio. No era la prueba definitiva que un juez firma, pero era un hilo que, bien seguido, podía traer toda la madeja hacia la luz. Mateo, a quien la intensidad de la ciudad empezaba a pesar como a una persona pequeña que carga un saco demasiado grande, aprendió a mirar las imágenes con disciplina. Sus ojos, ya acostumbrados a buscar la estrella en los cuadros, hallaban en los negativos la repetición de manos, de envíos, de cajas. Cada fotografía era un testimonio de que la obra no había desaparecido por azar, sino que había sido trasladada, clasificada, vendida. En la casa de Esperanza, con el rollo proyectado contra la pared, las sombras de las imágenes parecían contarle a Mateo la historia que su abuelo no pudo seguir contando, el paso de las obras de su taller a habitaciones que jamás se abrieron a quien las había pintado. Valentín, quien había trabajado años para el circuito de la subasta, empezó a sentir en la garganta la humedad de la vergüenza. Sus manos, que antes manipulaban lotes con atención a la comisión, ahora buscaban recibos y sellos que podían ser entregados. Sabía que su vida no volvería a ser la misma si abría puertas. También sabía que permanecer callado era ser cómplice. Eligió abrir su boca. En una conversación privada con el detective Paredes, aportó nombres, fechas y una lista de envíos que, en apariencia, habían cruzado hacia colecciones privadas. Fue un paso pequeño y terrible, del silencio a la confesión, del confort a la ruptura. Pero sus datos fueron exactos y sirvieron para emitir órdenes administrativas que permitieron congelar transacciones y verificar destinos. Fermín no tardó en reaccionar con su táctica habitual. Pondría en duda la autoría, cuestionaría la autenticidad de los documentos, aduciría que los negativos eran trucados. Era la melodía que su oficio conoce bien. Pero los aliados de Esperanza no eran ingenuos ni desorganizados. Marlene y Domingo recopilaban testigos. Graciela entregó la libreta hallada entre los papeles de Rodrigo, la que mostraba movimientos contables atípicos. Su gesto le supuso conversaciones ásperas en la casa y miradas de reproche por parte de Rodrigo, pero también el alivio de quien hace lo correcto. La prensa, que al principio miró la subasta como un episodio menor, comenzó a interesarse por la historia de un artista olvidado. Fue un interés medido, extraño, más por la rareza de la trama que por un fervor súbito de justicia. No obstante, el rumor se convirtió en chequera. Periodistas requirieron entrevistas, casas y coleccionistas fueron ubicados, y las autoridades, con órdenes judiciales en mano, procedieron a embargar unas cuantas obras que figuraban en inventarios dudosos. En uno de esos embargos surgió una pista desconcertante. Una etiqueta antigua pegada detrás de un cuadro con la dirección de un depósito y, en lápiz, un nombre ilegible. Cuando Marlene, con su lupa de empleada que había aprendido a ver, trazó la letra, leyó: Renata. La palabra no era un sello oficial,
pero la aparición de su nombre detrás de una pieza que había circulado en la red de ventas hizo que el aire se moviera con la posibilidad de una traición más íntima que muchas otras. La pregunta se volvió insoportable. ¿Qué había hecho Renata? ¿Había ella participado por dinero, por miedo, por promesa? Las piezas se amontonaban, pero la pieza clave seguía ausente. Una obra mayor de Aurelio tenía algo escondido en su bastidor. Era la que todos llamaban la pieza de la memoria, la obra que en su reverso llevaba un sobre cosido con documentos, o eso decía una nota encontrada en una de las fotografías proyectadas en la pared. Había maneras de ocultar papeles, en marcos, en cajas, en dobles fondos. Los especialistas forenses del Departamento de Patrimonio, trabajando con la solicitud de Paredes, propusieron examinar la obra con radiografía de baja intensidad y con técnicas que permitieran detectar costuras y cavidades sin dañar la tela. Fue un paso delicado, porque la pintura era un testigo y había que tratarla con el respeto que merecen las historias. El día que llevaron la pintura al laboratorio, Mateo acompañó a Esperanza sin más pretensión que estar. En la sala blanca, las máquinas respiraban con cuidado. El técnico abrió un ojo encima del monitor y mostró en la pantalla la imagen de un rectángulo oscuro dentro del bastidor, un pequeño paquete. No era una metáfora, era un bolsillo cosido, una solución de urgencia que Aurelio había ideado alguna vez para proteger lo que no debía perderse. Cuando el equipo deslizó un instrumento fino por la rendija, encontraron un sobre sellado con una nota y unas fotografías en miniatura. La nota llevaba la letra de Aurelio, nombres, fechas y números. Entre esos papeles, una lista con cuentas y direcciones que vinculaban, sin duda, envíos con destinatarios y compradores. Dentro del sobre, además, había un papel translúcido, un mapa con coordenadas y en tinta la palabra Fermín. Era una acusación implícita de alguien que había acostumbrado su voz a señalar. Para Esperanza, para Mateo y para Domingo, fue la confirmación de que la red usó nombres que la ciudad conocía. Abogados, intermediarios, casas con ventanales, donde nadie preguntaba de dónde venía la belleza. El corazón de la investigación dejó de latir solo por sospecha. Pasaba a ser una cadena de hechos con nodos identificables. Cuando los primeros requerimientos judiciales tocaron la puerta del despacho de Fermín, su oficina se convirtió en teatro de defensas. Él contestó con documentos que tejían otra versión: contratos, poderes firmados, recibos por servicios legales. Pero las cuentas y las fotografías eran obstinadas. Si había habido contratos, había también irregularidades en firmas y fechas que no cuadraban. La fiscalía citó testigos. Valentín y Marlene, con voz firme, relataron procesos y movimientos internos. Graciela aportó la libreta y las facturas que había encontrado. El coro de testimonios no buscaba venganza, buscaba corresponsabilidad. Fue en ese periodo de declaraciones y confrontaciones cuando Renata decidió presentarse. No llegó con el traje de acusada, ni con la defensa plena de quien niega todo. Llegó demacrada, con la mirada cambiada por el tiempo y la culpa. Ella entró en la casa de Esperanza, como quien vuelve a una ciudad que conoce por partes. La tensión que flotó en la sala fue densa. Nadie sabía si la recibirían con un abrazo o con una puerta cerrada. Lo que siguió fue, en su modo, brutalmente humano. La reunión fue corta pero certera. Renata habló con voz quebrada. Dijo que se había ido hace años por miedo y por deuda. Confesó que, en un momento de desesperación, había permitido que Leandro y otros hombres retiraran algunas obras del taller. No lo justificó con orgullo. Explicó que lo había hecho porque hubo amenazas, porque una deuda se transformó en extorsión, porque creía proteger al hijo vendiendo lo que por sangre pertenecía a su familia. Evitó nombres fulminantes, pero habló de noches en que tuvo que entregar paquetes a cambio de no ver a Mateo en dificultades. Su relato fue una vela encendiendo una habitación fría. Nadie esperaba la perfección del arrepentimiento, solo la honestidad de la confesión. No buscó absolución, pidió entender. Mateo la miró como miran los niños que guardan una pregunta sin respuesta. Sus ojos eran claros, exigían la verdad como quien pide pan.
Renata se acercó a él con cautela, como quien no tiene derecho a tocar. No hubo inmediato perdón. Hubo un silencio largo que contó más que todas las palabras. Esperanza, con el gesto endurecido por los años, necesitó tiempo para admitir la coexistencia de su dolor con la posibilidad de redención. Esa era la regla de la historia que habían decidido contar juntos. El perdón no se daba en monedades instantáneas. Era un sendero que comienza con un paso. La complicidad de Leandro se confirmó cuando, en una operación coordinada por la Fiscalía, la policía allanó uno de los depósitos que figuraban en las listas. Leandro intentó huir, pero la rapidez de la orden y la evidencia obtenida de las fotografías y los envíos lo dejó sin opciones. En su teléfono se encontraron mensajes que hablaban de citas, números y regalos que había entregado a cambio de silencio. Fue detenido y llevado ante la justicia. No fue una escena de película con violencia épica. Fue un procedimiento que mostró la capacidad del Estado para actuar cuando los hechos están bien documentados. Rodrigo, por su parte, no soportó la exposición. La prensa, la filtración de recibos, la incapacidad de justificar ciertas compras hicieron que algunos coleccionistas se distanciaran. Sus curadores solicitaron auditorías internas. Su teléfono dejó de sonar con la misma frecuencia de antes. No hubo un castigo simbólico. Hubo más bien el vaciamiento del aura que el dinero había construido. Su nombre quedó ligado a un episodio que no se reconcilia con la impunidad que habitualmente lo protegía. En los meses que siguieron, los procedimientos legales no fueron rápidos ni simples. Hubo citaciones, peritajes, audiencias públicas en las que testimonios profesionales se mezclaban con el pulso más humano de quienes habían perdido y quienes habían comprado sin preguntar. Las piezas recuperadas se catalogaron una por una. Algunas salieron de colecciones privadas porque las transferencias se encontraron irregulares. Otras fueron devueltas tras procedimientos de conciliación. No todo volvió a su lugar, pero lo que se pudo demostrar como ilícito fue entregado, custodiado y, en muchos casos, restituto a manos de quienes tenían la legitimidad moral para reclamarlo. Fermín afrontó investigación por su papel en el circuito de ventas y documentación. No era un villano pintado de negro, sino un profesional que llevó su lápiz a zonas grises. La justicia, al menos, lo obligó a dar explicaciones que antes se presentaban como discreciones de oficina. Su reputación sufrió. Su firma perdió brillo en ciertos círculos. Lo relevante no fue la humillación pública como espectáculo, fue la constatación de que los engranajes legales pueden ser usados tanto para proteger como para ocultar, y que las consecuencias llegan cuando las cadenas se rompen. En medio del proceso, la ciudad asistió a un fenómeno curioso. Se creó una pequeña ola de solidaridad en torno a la figura de Aurelio. Artistas jóvenes organizaron muestras en talleres comunitarios. Talleres abrieron sus puertas para dictar clases a vecinos. Un grupo de mecenas anónimos, algunos arrepentidos coleccionistas, otros simples ciudadanos, donaron fondos para montar un proyecto que funcionara como memoria y taller para nuevos creadores. La idea fue sencilla: crear un lugar donde las obras no solo cuelguen en paredes privilegiadas, sino donde se enseñe a pintar, a enmarcar, a conservar. La propuesta se llamó, con una mezcla de precisión y ternura, Casa Aurelio. La Casa Aurelio no nació como un palacio. Nació en un local modesto que había pertenecido a la antigua subasta, ese mismo edificio donde la humillación había comenzado. Fue una decisión simbólica: convertir un lugar de comercio exclusivo en un espacio de encuentro y aprendizaje. La sala principal fue destinada a exhibición permanente de obras recuperadas. Otra ala, más pequeña, se dedicó a talleres para jóvenes. Graciela, quien había pagado la pintura en la subasta para protegerla, puso recursos para sostener la apertura y solicitó que la obra principal quedara en custodia del proyecto, no en un salón cerrado al gusto de coleccionistas. La inauguración fue modesta, sentida. Esperanza no quería discursos ampulosos, prefería manos trabajando y puertas abiertas. Domingo arregló unas mesas. Marlene organizó el archivo,
Valentín preparó el inventario y Graciela financió el primer año de funcionamiento. Renata asistió porque quería ver el fruto de lo que, sin querer, había empezado a desmoronarse y porque deseaba, de alguna manera, mirar a los ojos de su hijo. No fue una llegada triunfal, fue una promesa de trabajo. En el corte de cinta hubo aplausos y también silencios. El público era consciente de que la reconciliación no se mide en minutos. Mateo, que ahora caminaba con otra calma, subió al pequeño estrado donde estaba la pintura envuelta. Sus manos, antes temblorosas por el miedo de perder un recuerdo, ahora sostenían la tela con la firmeza de quien entiende que la belleza no es un lujo, sino un derecho. No dijo mucho. Sus palabras fueron sencillas y certeras. Habló de su abuelo, de los meses en que la casa solo tenía marcos vacíos, de cómo la pintura era más que un pedazo de tela. Habló de dignidad. Dijo que la tela había pertenecido siempre a su familia por razones que el dinero no puede comprar. Dijo también que había aprendido que perdonar no borra el daño, pero sí permite sembrar algo nuevo. La prensa cubrió la inauguración con un tono distinto al de la subasta. Esta vez, la noticia circuló como un gesto de reparación. No se trataba únicamente de entregar obras a sus legítimos dueños. Se trataba de devolver sentido a un trabajo, a una tradición que corre el riesgo de perderse cuando el mercado determina qué merece ser guardado. La Casa Aurelio abrió sus puertas a la comunidad, y en poco tiempo comenzaron a llegar jóvenes con pinceles, viejos que ofrecían marcos y madres que buscaban un lugar donde sus hijos aprendieran a mirar. La justicia, mientras tanto, continuó su curso. Algunas piezas fueron restituidas a sus propietarios originales. Otras quedaron bajo custodia hasta que los tribunales decidieran. Los procesos contra Rodrigo y sus cómplices no se resolvieron en una sola semana. Fueron meses de pruebas y audiencias, alegatos y contrarréplicas, pero la sensación de que la verdad avanzaba con pasos tomados fue reconfortante para quienes habían comenzado la marcha. Esperanza, Mateo, Domingo y el pequeño grupo que se tejió alrededor. No todo fue comedia de justicia. Hubo apelaciones, recursos y retardos. La victoria, si es que se puede llamar así, no fue absoluta. Fue la constatación de que la trama, una vez desenmascarada, pudo ser desarmada. En la vida íntima de la familia, la reparación caminó a pasos irregulares. Renata trabajó para recuperar la cercanía con su hijo. No repitió promesas grandilocuentes. Empezó por gestos concretos: ayudar en el taller, barrer el polvo, atender llamadas relacionadas con documentos necesarios para la restitución de obras. No exigió perdón, lo pidió con humildad. Mateo, por su parte, no se saltó etapas. Aceptó la presencia de su madre de forma gradual. Hubo días en que la veía temblar y otros en que la necesitaba lejos. La reconciliación fue una escalera con peldaños rotos. A veces se subía, a veces retrocedían. Pero la existencia del camino fue, en sí misma, una victoria. Valentín y Marlene, obreros del inicio que se convirtieron en testigos, encontraron en la colaboración una ladera de redención. Valentín decidió renunciar a ciertos trabajos que implicaban vender piezas de origen dudoso y buscó integrarse en la Casa Aurelio como encargado de logística y archivos. Marlene, quien al principio había mirado con distancia, ahora lideró los inventarios y se ocupó de que cada obra llevase su historia visible. Ambos recibieron miradas de quienes no olvidan, pero sus actos diarios fueron cambiando la percepción. No se trataba de limpiar las conciencias en una noche, se trataba de demostrar con el paso del tiempo que se puede elegir distinto. Graciela tuvo que enfrentar la incomodidad de su posición social. Su gesto de pagar la obra fue celebrada por muchos, pero también juzgada por otros que no comprendían por qué se oponía a su esposo en público. Para ella, la decisión fue simple. Prefería invertir su dinero en memoria que en una etiqueta de ego. Esa voluntad se transformó en apoyo financiero para el proyecto. No era una redención que borrara su silencio anterior, sino la prueba de que las personas pueden rectificar caminos que antes habían elegido. Su relación con Rodrigo se tensó hasta quebrarse. Fue un costo personal, y sin embargo,
optó por aquello que entendía como justo. Con el tiempo y no sin dificultades, se logró recuperar un número significativo de obras que habían sido vendidas. La lista no se cerró. Hubo piezas que nunca aparecieron y otras que fueron halladas en subastas fuera del país, en colecciones que se negaron a devolverlas alegando buena fe. La discusión sobre cómo proteger el patrimonio cultural de artistas menos conocidos se extendió a debates públicos. Se propuso mayor transparencia en subastas, registros más estrictos de procedencia y un interés nuevo por conservar la cadena de custodia de obras que, como las de Aurelio, poseen un valor más allá del precio. En una de esas audiencias, el inspector Paredes habló con paciencia sobre la necesidad de que las instituciones cuiden la memoria. No pronunció discursos moralizantes, describió procedimientos, habló de cooperación internacional para recuperar piezas en el extranjero y de la importancia de que galerías y casas de subasta exhiban la procedencia real de cada obra. Sus palabras no fueron victoriosas, sino administrativas, pasos que garantizaran que la ciudad no vuelva a facilitar el tráfico de obras sin preguntas. Para Esperanza, el gesto de la autoridad fue un alivio que llegó después de la tormenta. La última pieza que faltaba por aparecer fue, paradójicamente, la que encerraba la verdad más flagrante. Un cuaderno con apuntes bancarios y fotografías, cosido dentro de otro bastidor y resguardado detrás de una obra que había cambiado de manos varias veces. Encontrarlo supuso seguir una huella hasta una colección privada que, ante la evidencia, accedió a entregar la pieza bajo custodia judicial. Allí estaba, entre otras cosas, la lista de pagos que confirmaba transferencias hacia cuentas de intermediarios y la rúbrica de algunos contratos que presentaban firmas modificadas. La presencia de esa lista fue la llave que permitió completar el rompecabezas. No fue una venganza instantánea, fue la consecuencia de semanas de trabajo metódico. Cuando la Fiscalía presentó el conjunto de pruebas, algunos de los procesados aceptaron acuerdos. No fue una anulación de culpabilidad, fueron reconocimientos que permitieron recuperar bienes y reducir trámites. La justicia no se celebró como triunfo romántico. Fue una sucesión de fallos y acuerdos que devolvían, en la medida de lo posible, la propiedad moral y material de las obras a quienes las habían creado o a sus herederos legítimos. En la casa Aurelio se sostuvo una ceremonia íntima para entregar algunas de las piezas restituidas a la familia. No fue un evento de prensa, sino un acto de reparación. Mateo observó cómo una de las pinturas volvía a su lugar en la pared que su abuelo había pintado, un lugar simbólico que no estaba en la casa, sino ahora en la galería comunitaria. Allí, junto a la tela, se colocó una placa que decía, con sencillez, «Obras recuperadas, memoria de Aurelio». No hubo fanfarrias, había cafeína, manos engrasadas y la sensación de que algo esencial se había devuelto a la comunidad. El día en que la casa de subastas cerró una de sus puertas para transformarla en un taller-galería, fue una jornada pequeña y familiar. No fue la apertura de un museo internacional, fue la inauguración de un lugar que buscaba que los niños aprendan a mirar, que los artesanos tengan un espacio para vender sin intermediarios y que las familias como la de Aurelio no vean su historia reducida a un número. En el acto, Mateo fue invitado a subir al pequeño podio. Esta vez no habló de coronas ni de venganzas. Habló de aquello que un niño sabe nombrar con claridad: agradecimiento por lo que no se compra, por lo que se cuida. Mi abuelo pintaba cosas para que la gente recordara, dijo Mateo sin pretensiones. No para que se las llevaran hombres con muchas corbatas y después nadie dijera nada. Yo quiero que aquí los chicos aprendan a hacer cuadros para que nadie más los venda por miedo. Su frase fue breve, certera. Hubo un murmullo y después un aplauso cálido que no pedía nada a cambio. La obra que él valoraba con el corazón, la pintura que había sido objeto de la subasta y de la humillación de la que muchos habían sido testigos, quedó en la sala principal, no en manos de un coleccionista que la guardara celosamente, sino en un lugar de exposición y enseñanza. En una decisión que cerró el arco simbólico de la historia, Graciela firmó la donación formal de la obra a la Casa Aurelio. Lo hizo sin grandes anuncios.
Lo hizo porque entendió que proteger la memoria era más importante que poseerla. Con aquel gesto, la pintura más cara, valorada en cifras que habían escandalizado a la subasta, terminó bajo la custodia de quienes habían sufrido la humillación y la pérdida. No fue una compra al estilo de la subasta, sino una compraventa ética. Graciela había actuado como intermediaria, pagando por la obra para sacarla del circuito del mercado, y luego decidió que el bien debía pertenecer a la comunidad que lo reconocía. La imagen final de aquel día fue simple y profunda. Mateo junto a la pintura, la estrella de 8 puntas visible, sin brillo de lujo pero con la claridad de quien sabe que la obra encierra una historia. Esperanza a su lado, con la mano en el hombro del niño. Renata en la fila de los presentes con la mirada enrojecida. Domingo y Valentín trabajando en las mesas. Marlene ordenando el archivo. Graciela sonriendo de manera contenida y Rodrigo mirando desde lejos cómo se cerraba el capítulo que algo había abierto dentro de su casa. La ciudad, en sus noticias locales, habló de la recuperación de patrimonio y de un proyecto que buscaba proteger la memoria. No hubo una soleada consagración. Hubo el murmullo de quienes saben que las tareas de la reparación continúan. Con el tiempo, la Casa Aurelio consolidó talleres regulares. Jóvenes aprendieron técnicas, personas mayores compartieron recetas de marco, y la galería se convirtió en un punto de encuentro para discusiones sobre procedencia y ética en el arte. La pintura que había sido subastada, la obra de la que se dudó en un comienzo y que había sido comprada con una mezcla de desafío y protección, quedó colgada en la pared principal con un rótulo que relataba su historia. No como un trofeo, sino como una lección de memoria. La gente que visitaba la galería no solo veía una obra hermosa, se encontraba con un relato complejo, el de la humillación en una sala de terciopelo, la burla de un magnate, la valentía de un niño que dijo el nombre de su abuelo, la llegada de pruebas y la lenta reparación que implicó trabajo, testimonio y confesión. Para muchos, la pintura dejó de ser lo más caro por su precio de subasta y pasó a ser lo más valioso por su significado. Una pieza que había servido como evidencia y como símbolo de resistencia. Mateo creció con la responsabilidad de quien aprendió pronto que las cosas tienen dueños más allá del dinero. No se convirtió en un niño invisible ni en un héroe desproporcionado. Continuó siendo un muchacho con zapatos gastados que aprendió a valorar la luz de una obra por encima de su etiqueta. La relación con su madre siguió reconstruyéndose con esfuerzo. Renata trabajó en la galería, ayudando a organizar eventos y cuidando el archivo, como quien ofrece su tiempo para reparar lo que su miedo dañó. El perdón no llegó de una sola vez, pero algunas tardes, mientras repasaban marcos, se alcanzaba un silencio que olía a paz. En los años siguientes, la historia se enseñó como parte de los programas del centro. No como un cuento de moral fácil, sino como un caso de estudio sobre ética, propiedad y memoria. Se organizaron mesas redondas sobre cómo prevenir el tráfico ilícito de obras y sobre la importancia de la transparencia en las subastas. El proyecto sirvió, más que de sanación definitiva, de recordatorio, que el arte existe para conversar con los tiempos, y que las piezas llevan la huella de quienes las crean y el deber de quienes las custodian. A veces en la noche, cuando la galería cerraba y las luces rozaban la tela de la pintura, Esperanza se quedaba un minuto más. Miraba la obra con una mezcla de cansancio y ternura. Recordaba la humillación en la sala de subastas, la carcajada de Rodrigo, la sensación de que su familia era reducida a un espectáculo. Pero luego veía a Mateo, sorprendido por un color, enseñando a un niño más chico a mezclar pintura, y entendía que el verdadero triunfo no había sido una cifra, sino la posibilidad de que otros aprendieran a valorar sin humillar. La frase volvió algunas veces a la boca de quienes contaban la historia con admiración. La humillaron por su ropa vieja en la subasta, pero la obra más cara terminó en sus manos. No era un eslogan perfecto, era una síntesis que no borraba los matices. La compra inicial se hizo por alguien que quiso proteger, y la posesión final quedó en manos de quienes habían sufrido la humillación. Fue un cierre que, más que dramatizar, restableció una lógica. Que la memoria
puede ser restaurada cuando la comunidad se organiza, cuando la verdad se busca y cuando las manos que antes escondían piezas deciden mostrarlas. No todo quedó reparado. Algunas personas pagaron las consecuencias con procesos que no fueron escenográficos, sino reales. Audiencias, sanciones profesionales, pérdida de privilegios. Ninguna justicia fue instantánea ni perfecta. La familia de Aurelio aprendió que la reparación no borra el daño, pero sí puede transformar el espacio donde se produce la vida. La casa Aurelio siguió abriendo sus puertas, y cada vez que un niño tocaba la tela, la estrella de 8 puntas parecía parpadear como quien reconoce una señal familiar. En una tarde cualquiera, cuando Mateo ya tenía la voz de un adolescente y limpiaba un marco con paciencia, alguien le preguntó por qué había aceptado, después de todo, que Graciela pagara la pintura en la subasta. Él respondió con una claridad que sorprendió. Si no la paga ella, la compra otro y se guarda. Prefiero que la compre alguien que la deje anunciada a todos. No habló de heroísmo ni de orgullo, habló de sentido comunitario, y la respuesta, en su sencillez, fue el mejor resumen de lo que había ocurrido. Una humillación no terminó en resignación, sino que activó una cadena donde la memoria fue el bien más caro. La historia quedó en la ciudad como una lección práctica. Hay cosas que no tienen precio, hay actos que no se deben tolerar, y hay gente que, aun con ropa vieja y zapatos rotos, puede sostener lo que otros intentan borrar. La pintura, colgada en la sala principal, no brilló por su valor monetario, sino por la historia que llevaba pegada en el reverso: papeles, fotografías y la letra temblorosa de Aurelio, que como un faro había indicado el camino. Y en el centro de aquella sala, Mateo, la propia memoria de su abuelo atada al pecho, se convirtió en la garantía de que la dignidad, cuando se defiende, cambia el curso de las cosas. Si esta historia te movió, comparte con alguien que valore el arte y la memoria, que no sea solo noticia, sino enseñanza, porque a veces una obra no solo vale por su precio de subasta, sino por las manos que la reclaman y por la comunidad que se dispone a cuidarla.